Una vez que tenemos nuestro Changeling, es momento de saber qué puede hacer y cómo lo puede hacer. Hoy, en las pantallas, la parte 2 de Changeling 20 aniversario. Buenas a todos, soy Scardan. Hoy os traigo la segunda parte de Changeling 20 aniversario, en la que vamos a ver el libro 2 Rebelde, en el que tenemos todo el core de reglas que va a afectar. Faltaría la parte 3, en la que vamos a ver un poco las reglas generales y el apéndice, pero eso será la semana que viene. Hoy nos vamos a centrar en el libro 2 Rebeldes, y como ya hablé de Changeling la semana pasada, vamos a empezar por donde lo dejamos. Bueno, aquí tenemos el libro 2 Rebelde. Como digo, vamos a seguir viendo a través del PDF debido a la longitud y el enorme tocho que es Changeling, ¿no? Ese tipo de libros, cuando tenga a disposición con el PDF, y afortunadamente de los de nosotros Roll siempre hay, se intentarán hacer a partir de esa temporada con el PDF, porque aparte de que me es más cómodo, también es cierto que el libro sufre menos cuando sean juegos que no disponga del PDF, ya sea porque sean antiguos o porque por el motivo que sea no dispongo de él, o bien que solo los tenga en PDF, porque hay juegos que ya solo tengo en PDF, Baesen es uno de ellos, pues se reseñarán también de esta manera. Espero que me disculpéis, los juegos independientes, los que no tengan el PDF, seguiré con el trípode, pero los juegos más grandes o que tenga posibilidad de hacerlo en el PDF y considera que por el tipo de formato es más apropiado hacerlo así, se harán de esta manera. Como no ha habido quejas, pues tampoco, aunque bueno, es cierto que mi canal cada vez tiene menos comentarios. Aquí tenemos el libro 2 Rebelde, que como vamos a ver, pues tiene esta ilustración. Esto creo que es un Chipper Ground. Y aquí tenemos un Red Cap, ¿no? Los Red Cap, vamos a intentar ponerlo, por cierto, de corrido. Sí, vale, perfecto. El Red Cap, esta ilustración es completamente nueva, yo al menos no la había visto. La verdad, mola bastante, aunque tiene un aspecto, una mezcla de ogro, troll o incluso un goblin, ¿no? Que son los knockers oscuros. Eso lo vamos a ver más adelante en el apéndice, que es una de mis quejas del libro, que cuando lleguemos a él hablaré de ello, porque no me gusta. O sea, se nota que Changeling, no sé si por ser un juego menor, porque recaudó menos, todo esto hablo del elemento inglés, ¿eh? No solo Roll se ha limitado a reproducirlo. Se le nota un bajón de calidad, de interés o de las dos cosas, en respecto a la triada que es hombre lobo, mago, vampiro, que obviamente tiene unos niveles de producción, aunque ya sabemos que el Vampiro 20 aniversario tiene también sus problemas, pero por ser el primero y por ser un producto muy hijo de su época, que recuerdo que no estaba previsto de ser una línea, era meramente una edición para los fans, que iba a estar limitado incluso a 200 ejemplares, y viendo el éxito, viendo el dinerito, decidieron, oye, un segundo, vamos a darle espacio a esto y vamos a darle empaque. Con Hombre Lobo y los demás ya tenían vistos a ser producto, y con Changeling, por algún motivo, pues es como que se ha dejado ligeramente de lado. No conozco Rise, le tengo, pero no lo he leído todavía, la edición de 20 aniversario. Probablemente ya sea la que reseñemos el año que viene. Y aquí tenemos el capítulo 4, Artes y Reinos. ¿Qué son las artes y los reinos? Los poderes en Changeling funcionan mediante dos elementos claves: las artes y los reinos. Las artes es lo que hacemos y los reinos a qué afectamos. Me gusta mucho esto es una de las cosas que se echa ligeramente de menos en Mago, en el que tener el doble parámetro. Esto ayuda a la hora de conceptualizar algunos poderes, ¿no? Es, por ejemplo, yo tengo la capacidad de transformar algo, pero ¿qué puedo transformar? Una persona, un objeto y tal. Dependiendo del reino que tengamos, los alcances serán mayores o menores, y podemos además combinarlo. Podemos afectar a muchísima gente, y si queremos afectar tanto humanos como hadas, pues necesitaríamos los reinos correspondientes. La verdad está bastante bien pensado, aunque para mí sigue con el defecto básico que tiene Mundo de Tinieblas, de estar limitado a los 5 esferas, ¿no? A las 5 pelotitas, lo cual hace que las diferencias en algunos saltos sea excesiva. Y además, pues volvemos a tener el punto, lo peor que tenemos de mago, un poco mejorado, porque no son aspectos tan libres, pero también son de muy amplio espectro, con lo cual a veces es confuso o discutible qué puede hacerse y qué no. O sea, no es como hombre lobo o vampiro, que tenemos los poderes cerrados. Ofuscación a 2 hace esto.
este don a nivel 3 hace esto. Aquí no, aquí tenemos un aspecto similar a la magia libre de mago con algunas mejoras que para mí son los reinos. Vamos a ver que de todas maneras esto a mí me gusta particularmente, me gusta mucho, he de decir, pero tiene sus defectos, ¿no? Que es este extraño corpus en el que a veces es difícil y puede causar tensiones en la mesa de que funciona hacia un lado y hacia otro. No llega hasta el nivel de mago, pero que sepáis que puede llegar a darse. Aunque a mí yo prefiero esto a las esferas de mago. Tenemos los cantrips, que es como se llaman los conjuros, ¿no? Y cómo podemos hacer. Primero tenemos que determinar qué hace, cuál es el coste en glamour. ¿No? Habitualmente tenemos un... Dependiendo del reino que vayamos a usar, si queremos usar un reino que no tengamos, porque por ejemplo queremos afectar un hada y no tenemos el reino del hada, podemos emularlo mediante puntos de glamour, podemos potenciarlo, se pueden llegar a repetir tiradas y otro tipo de cosas, ¿no? La reserva de dados, que tiene que ver con la puntuación del personaje en el arte. Más el reino, que recordar. Sí, más el reino. O sea, si tenemos el reino a 3 y el arte a 3, tiraríamos, aunque quisiéramos emular un poder de nivel 1, tiraríamos 6 dados, ¿no? Y aquí tenemos las dificultades, como vemos, con una habilidad de objetivo es menos de 7, pues tenemos un más 1. Recordemos que la dificultad estándar es 8 para estas situaciones. En Mundo de Tinieblas habitualmente son 7, pero aquí se ha determinado que los poderes es dificultad 8. Y por último tenemos el disparate. El disparate para mí es una de las cosas que más me gustan de este sistema. El disparate, digamos, que es cómo vamos a activar algo. Por ejemplo, ¿queremos teletransportarnos? Pues probablemente el disparate podría llegar a ser chocar 3 veces los tacones, ¿no? Como en el Mago de Oz. Entonces, cuando tocamos la tercera vez, nos teletransportaríamos. Por ejemplo, queremos encantar un arma. A lo mejor el disparate es poner unas LED para decir que es mágico, ¿no? O queremos, yo que sé, encantar unas galletas para envenenarlas o que provoquen sueño. Pues a lo mejor hacer como que esparcimos polvos mágicos, diríamos, es una especie de gesto que digamos que crea el elemento de intención. Os recuerdo que en el capítulo 1 hablábamos, o en el 2, hablábamos de la intención. La intención es lo importante. No tiene por qué ser propiamente lo que queremos hacer, sino que tiene que haber una intencionalidad detrás. Esto vuelve a provocar conflictos y es otro de esos detectores de jugadores problemáticos para mí, porque se puede llegar a, digamos, hackear. La gente habitualmente en este tipo de juegos, que a mí es algo que no va con la intención, intenta hacer cosas muy sutiles o ignorarlo, su tipo de cosas, cuando es importante. Fuera de que el disparate puede llegar a dar bonificadores o negativos, es importante crear el disparate y es importante que la gente pueda ver el disparate. Es importante y que se note. A mí los elementos sutiles y tal, desde luego no van con este juego. Así que bueno, que sepáis que yo cuando... Aquí por ejemplo tenemos ejemplos de disparate, pues por ejemplo un eructo fuerte sería un -1, o una caída libre sin paracaídas pues sería un -5, ¿no? Dependiendo del disparate y tal. No me gusta de todo esta tabla, aunque... Porque la gente después se suele centrar en ella. Pero, y además cuando te vas de ahí, ¿por qué esto tiene un -3 y esto es un -2? Pero digamos que es bueno para tener una precisión de lo que podemos hacer, ¿no? Aquí tenemos el disparate como acción, después el desatar, que pasa cuando el poder se manifiesta, que... no, perdona, esto es cuando el poder picia, ¿vale? Que puede subir el rango de pesadilla del changeling y un tipo de cosas, esto lo veremos un poco después. Y aquí tenemos las artes. Las artes son los poderes. Por ejemplo, adivinación. Esto nos permite ver el futuro y tal. Pues aquí nos hablan un poco de qué funciona el poder, qué son los desastres que pueden tener o sea, cuando la adivinación falla o sacamos unos, y disparates asociados. Y después tenemos los distintos efectos. Como digo, pues adivinación está muy claro, es para adivinar cosas. Contrato es para hacer el típico trato del hada. Esto la verdad no me gusta que sea un poder, me gustaría que fuera un elemento común en todos los changelings, pero bueno. Recordemos que esto es una edición compendio, con lo cual tenemos gran parte de las artes que venían en diversos suplementos. De hecho, como hay algún arte que no me termina de sonar, supongo porque vendrían, por ejemplo, los libros de los SIDE, que yo solamente he podido leer el primero. Aquí tenemos Cronos, que es un control del tiempo, lo que se permite mover y hacer burbujas temporales. A muy bajo nivel, no te permite viajar en el pasado o tal, aunque te permite repetir una escena, ¿no? Como si fuera un déjà vu, o te permite encerrar a alguien en el tiempo, aunque no mucho tiempo también es esto.
Los embustes, este es para crear ilusiones o ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que los poderes se dividen en dos formas, en fantásticos y quiméricos. Fantásticos solamente serían visibles para las hadas, en el caso que lo fuera, o sea, una mentira no tendría por qué ser visible, y una quimérica sería invisible, tendría una repercusión en el mundo mundano. Vuelvo a repetir, imaginaos que quiero encantar un arma. Eso sería un efecto quimérico, quizás. Entonces a mi palo de escoba le pongo unas luces LED. Probablemente en el mundo quimérico un changeling viera como de repente pues estoy encendiendo una espada láser, ¿no? Entonces, eso va dependiendo de la situación. Por eso digo que hay un elemento de subjetividad. A mí me gusta mucho releer estos libros de Mundo de Tinieblas y sobre todo leer los momentos en los que se dieron estos juegos, porque podemos ver algunas implementaciones de aspectos o elementos indies que seguramente las hornadas de indies de principios de los 2000 se basaron en muchas de estas cosas. O sea, podemos ver, hacer un poco de arqueología o hacer un poco de proyección en el tiempo en el que probablemente dijeron, joder, esto es demasiado complicado para lo que quieren hacer, ¿no? Y probablemente eso sería cómo surgieron probablemente la idea de aspectos o tipo de cosas. Que es verdad que podríamos tener antecedentes, pero yo creo que el aligerar estos puntos, de hecho esto es lo que digo, que Vampiro quinta aniversario, séptimo más segunda edición, o Leyenda de los Cinco Anillos, quinta edición, muchas veces el auténtico, no el aire es muchas veces se nota que trabajan en ese campo, que desean ser indies, saben que tienen que ser indies en algunos aspectos del juego, pero siguen atascados en ese elemento crunch, en ese elemento clásico de hacer los juegos, y por eso muchas veces se siente que viven entre dos aguas, ¿no? Estos tres juegos además se nota muchísimo, el que más se nota es Séptimo Mar, donde no saben qué aguas navegar, valga la redundancia y la paradoja, en el que quieren hacer estas cosas de forma temática o pero saben que tienen que darle un aspecto crunch, ¿no? Entonces, muchas veces funcionan aquí. Pues estos juegos de 20 aniversario puedes ver, debido a que ponen más detalles, intentan hacer, por ejemplo, explicarte mejor los disparates, explicarte un poco mejor qué tipo de disparates tienes que hacer. El mago además se veía muchísimo con el paradigma. Claro, pues el problema que tienes es que te estás complicando muchísimo para algo que debería ser más sencillo. Y eso lo vamos a ver en la parte de reglas, aunque Changeling no es la aberración que es mago y no es la aberración que no es hombre lobo. Parece que supieron un poco más, pero no sé hasta qué punto es estos problemas de producción que se notan en los apéndices. Bueno, pues aquí tenemos como he dicho, el embustes es para cambiar la mente, nublar los recuerdos, ese tipo de cosas. El invierno. El invierno es una de las 4 artes estacionales, ¿no? Y el invierno tiene que ver con la decrepitud y el anochecer, ¿no? Además del miedo y ese tipo de cosas. La era del dragón, este es el uso del fuego, pues por ejemplo, a lo mejor, pues si habéis jugado los videojuegos de South Park, ¿no? Que de repente pues hacen unos petardos y se convierte en una bola de fuego, ¿no? Dentro de la imaginación de los chicos, pues aquí es un poco igual, ¿no? Es el uso del fuego. Y elementos, aquí tenemos metamorfosis, que es cambiarte, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este puco que se convierte en león. Después tenemos el nombre, los nombres dan poder, ¿no? Podemos nombrar a las personas y modificar ligeramente las cosas, darles títulos o tipo de cosas. Oniromancia, el arte de los sueños, podemos meter y sacar cosas de los sueños, un arte muy muy chulo. Otoño tiene que ver con el poder y y el... ¿Cómo era? Era el poder y el miedo, creo recordar. Consideran algunos más... es la aterradora, vale, es la del miedo. El poder entonces es la del verano. Piréticas, esta es el tema del fuego. Otro era más de poderes de ataque, más relacionados con dragones. Este es más fuego, perdona. A veces se me... Verificación, pues hacer ilusionismo. Como vemos, pues depende, pues aquí por ejemplo nos dicen si es de fantasía, por ejemplo, este susurro del suave es quimérico, entonces tendría su visión en el mundo real, y el elemento de ultramundo pues sería de fantasía, ¿no? No dejaría un resto, aunque los Saiyajin sí podrían verlo. Primavera, esto tiene que ver con la vitalidad, el optimismo y ese tipo de cosas, son artes abstractas, pero
No sé, a mí me gustan. Soberanía, este tiene que ver con el poder, la presencia de vampiro. Es intentar convencer a gente, la gente crea que eres su líder, dar órdenes a los demás, este tipo de cosas. El tejer los cielos, esta es la manipulación de. Sí, esta es la manipulación del clima, ¿no? Como desatar relámpagos o otro tipo de cosas. El verano, que esta es la arte más noble de los changeling, digamos. Que tiene que ver con la luz, la emoción y todo ese tipo de cosas. Es la arte favorita de los SIDE también. Viaje, teletransportes, volar y todo ese tipo de cosas. Y aquí tenemos los reinos. Hasta ahora hemos visto los poderes y aquí es que podemos afectar. Actor, pues por ejemplo puede afectar a personas. Por ejemplo, con nivel 1 podemos hacerlo con un amigo verdadero. Con un 2 a alguien que tengamos contacto. Con un 3 podemos encantar a una persona que tengamos familiar. Con 4 a enemigos. Y con 5 a una persona que ni conocemos, ¿no? Dependiendo de la familiaridad y tal, podemos funcionar. Y si no llego, pues tienes que pagar el coste en glamour. Por ejemplo, si yo no tengo actor y le quiero afectar a alguien con mi mano, o sea, a alguien que esté tocando, que pueda interaccionar con él, debería gastarme 2 puntos de glamour para ello. Para intentar emularlo. Objetos, afectar objetos, escena a un lugar, por ejemplo una habitación, una cabaña, una ciudad o algo así. Tiempo, que digamos que la duración que va a tener. Aunque el cantrip no necesita habitualmente tiempo, porque todos tienen un efecto de cuánto tiempo duran, pues aquí nos permiten ampliar con cosas, ¿no? El primero es 3 veces más, 3 veces, ¿no? Esta regla druídica, ¿no? De que todo lo que provoques te será devuelto 3 veces, por eso los conjuros de maldiciones y de daño suelen tener sus contrapartes dentro del elemento céltico, druídico, wicano, ¿no? Porque se te devuelve 3 veces, ¿no? Si tú haces daño a alguien, sabes que tú sufrirás 3 veces ese daño, ¿no? Pues el tiempo tiene que ver con ello. 7 sueños, 7 sueños dotados de vida. Este era uno de los que Ah, no, perdón. No, aquí ya se han acabado las artes, los reinos, y aquí nos hablan un poco cómo modificarlos, ¿no? Con ejemplos y tipo de cosas. Pues, por ejemplo, el árbol del rayo. Pues, ¿qué queremos hacer? Pues estos son 7 ejemplos de efectos de cómo hacemos, ¿no? De cómo se va a hacer. Por ejemplo, este era... Vale, este es para convertir a alguien en cerdo, ¿no? Pues por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos esto, ¿cómo podemos replicarlo, no? Y nos ha dado un ejemplo de tiradas. Este ejemplo, estos 7 ejemplos o 9 ejemplos son magníficos. 7 ejemplos son magníficos, son muy buenos, te permiten entrar muy bien en el mood y entender lo que es. Pero vuelvo a repetir, a veces es un poco abstracto, ¿no? Por ejemplo, el actor. Por ejemplo, un amigo verdadero, ¿no? ¿Alguien es mi amigo verdadero o no lo es? ¿O sería meramente una cara familiar? Un amigo verdadero es complicado, ¿no? De hacer, pero a lo mejor te lo podrías hacer, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a gente que veo 1 o 2 veces al año y puedo considerar que son mis amigos, pero no son mis amigos verdaderos, ¿no? Y sin embargo tengo gente que apenas veo, pero sí que considero que son mis amigos y si me llamaran hoy, pues iría a su casa a ayudarles sin ningún problema. Entonces, estas artes son un poco complicadas. El del tiempo es más fácil, porque el del tiempo es literalmente ABC. Pero, por ejemplo, Hada. Aquí el Hada puede ser un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, el nivel 1 puedes aprender a plebeyos y el nivel 2 a nobles, ¿no? El nivel 3 a quimeras y tal. ¿Cuándo es alguien...? O sea, ¿un SIDE sin título es un plebeyo? Por trasfondo propiamente podría serlo, pero todos los SIDES son nobles. Y un plebeyo que se le ha concedido un título, aunque sea meramente anecdótico, ¿sería considerado noble? Pues depende, pues es la intención. Vuelvo a repetir. Puede crear complicaciones. Para mí, obviamente, el primer caso, ese SIDE sí sería un plebeyo, y en el segundo es un noble, ¿no? Porque aunque uno por su condición siempre sea noble, ser SIDE, y el otro por aunque haya sido meramente metafórico, le han dado un título, aunque sea por librarse de él, o incluso aunque se le llame el tonto de la corte, ¿no? Ya tiene un título, ¿no? La intención y las palabras tienen poder en el mundo de los changelings y eso hay que tener mucho cuidado con ello. Pero bueno, aquí terminamos el capítulo de magia y aquí tenemos la imagen del sátiro. Esta sí me suena que es del libro antiguo.
Y aquí tenemos las 5 reglas. Antiguos, por cierto, solamente faltaron el Knocker y el Puka. Aunque a mí me falta el Troll también en físico. Y bueno, ya tenemos el Bogar en español, así que faltarían los 2 libros de Sides que faltaban, ¿no? El Side tenían 3 libros dedicados a ello, aunque no tenía propiamente un... Quiero recordar que no tenía propiamente un Surferbook, no tenía el libro de los Side. Pero bueno, pues tenía 3 libros dedicados a sus casas, así que ahí tienen eso. Las reglas, bien, las reglas del Mundo de Tinieblas. Bueno, aquí tenemos la regla de oro, de cualquier cosa no te guste la cambies, ¿no? Y tirar dados. ¿Cómo funciona Mundo de Tinieblas? Lo he explicado en los vídeos de Mago, de Vampiro y de Hombre Lobo, pero vamos a volver a explicar. Básicamente tú coges tantos dados como tus bolitas que tengas en atributo más habilidad o atributo más lo que necesites sacar. Por ejemplo, en las artes es arte más reino o lo que sea, ¿no? Puedes sumar gastando glamour adicional o puedes gastar puedes conseguir éxitos automáticos con fuerza de voluntad y otro tipo de cosas. Entonces eso se llama reserva de dados, tú vas a tirar la reserva de dados y cada 7 o más va a ser un éxito. ¿Que consigues más éxitos de los necesarios? Lo consigues. Los unos anulan éxitos, o sea, por cada uno que tengo anula un éxito, aunque no se convierte en pifia. Sacar solo unos sin éxito sí que se convierte en pifia. Esto crea la paradoja que, claro, cuanto mejor eres, más posibilidades de pifiar tienes. Antes era peor, ¿no? Porque tenías más posibilidades de sacar unos. Cuando tú anulabas... ahora si sacas un 1 y un éxito no es pifia, meramente es un fallo, lo anulas. Antes se convertiría en una pifia, ¿no? Pero eso afortunadamente lo cambiaron. Pero sigue siendo así de problemático. Y realmente es un sistema binomial bastante simple, en el que tenemos... bueno, aquí no hicieron la estandarizada, perdonad. Aquí tenemos las dificultades, de que es de 3 a 9. Necesitamos grados de éxitos, ¿no? Por ejemplo, necesitas 2 éxitos a 6. O 4 éxitos a 8, lo que sea, ¿no? Más éxitos, más... O sea, necesitamos doble valor, son sistemas binomiales. Se llaman sistemas binomiales, aunque porque nos tienen un 50%. Por ejemplo, un 9 o más, realmente tenemos un 20% de posibilidades de sacar la tirada, ¿no? Porque nos vale el 9 o el 10. Pero el 80% son fracasos. Pero sin embargo el éxito, digamos, es absoluto, ¿no? O sea, tiene dos resultados. Tampoco voy a explicar aquí matemáticas, pero que funciona de esa forma, ¿no? Aquí tenemos qué significa un éxito automático. Habitualmente es cuando tenemos más dados que el número de éxitos. O sea, si necesitamos, por ejemplo, dificultad 7 y tiramos 7 dados, se puede considerar que habitualmente es éxito del asunto, ¿no? Que cuando lo reintentamos puede ser más difícil y tal. A mí estas reglas no me gustan. Las reglas de reintento no me terminan de convencer. Porque creo que si algo ha fallado, no puede ser reintentarse a menos que las circunstancias cambien, ¿no? Pero esto, vuelvo a repetir, no es la filosofía que tienen este tipo de juegos. Aquí tenemos las complicaciones, ¿no? Que acciones extendidas, acciones enfrentadas. Acciones extendidas es algo que no podemos hacer en una única tirada, ¿no? Como por ejemplo a lo mejor reparar un motor. Podría requerir que necesitamos una cantidad de éxitos. Vuelvo a repetir, a mí no me terminan de gustar las acciones extendidas. Me gustaba mucho antaño, cada vez soy más detractor de ello. Y fíjate que sí soy ligeramente defensor del reloj, pero no de las acciones extendidas. Porque básicamente esto de a 7 tiradas de nadar para cruzar el río no me gusta. Porque al final realmente es una excusa para decir, no quiero que cruces el río y te pido tirar 7 veces porque sé que en alguna vas a fallar. Los relojes no funcionan de esa forma, porque tú puedes hacer distintos enfrentamientos. Una tirada puede ser de nadar, otra de, yo qué sé, otra de conocimiento, otra de persuasión y tal. Los relojes tienen sus problemas por otro lado, pero me convencen más que estas acciones extendidas. Aquí las acciones enfrentadas, ¿qué pasa cuando 2 personas se oponen, ¿no? Un pulso, por ejemplo, sería el ejemplo más visual de todos. ¿Cuánto tiempo tiramos? Hay una serie de ejemplos de tiradas. Imagen del SIDE. Es la imagen clásica. Clasicota completa. Y capítulo 6, sistemas y dramas. Aquí ya tenemos, el capítulo anterior era ver cómo funcionaba el sistema de tiradas. Y aquí disponemos del sistema general del juego, ¿no? ¿Cuáles son? Sistema de combate, sistema de... O sea, ya sabemos tirar y resolver. Y aquí es qué queremos hacer con los distintos sistemas dramáticos, ¿no? Moverse, ceder el turno, el combate, conducción y todo ese tipo de cosas. Bien,
Por norma general es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tenemos elementos... Por ejemplo, ¿qué queremos? Convencer a alguien. ¿Qué queremos? Un duelo de mirada. ¿Qué queremos? Una etiqueta, un interrogatorio, una oratoria. Sin llegar al nivel de mago, donde me parece absurdo. Porque es absurdo el nivel de mago. Este capítulo en mago son casi 100 páginas o 120 páginas, con un montón, y sobre todo el combate tiene unas maniobras brutales. Sigue para mí teniendo el mismo problema. Para empezar, como veis, tiene muchísimas microexcepciones, aunque al final, por ejemplo, para una etiqueta, es una tirada de percepción más etiqueta de dificultad 6, ¿no? Y si quieres conseguir sutilezas y tales 7, creo que entra demasiado en el micro. Y ojo que yo he cometido este error también, en pensarlo, ¿no? Que el micro tiene que estar más pensado. Pero al final esto pasa como con los movimientos de PBTA, ¿no? Con los movimientos específicos, ¿no? Y os lo digo porque esto yo que he sido muy defensor de ello, me he ido dando cuenta. Al final necesitas cuando te vas del papel y te vas a la mesa, al final de este tipo de cosas no te acuerdas. Quiero hacer una de etiqueta, vale, pues tira más etiqueta más percepción, o etiqueta más carisma, o etiqueta de lo que sea. Te vas a olvidar de esta regla específica porque es reglas situaciones muy claras, ¿no? Al final todo esto pierde agilidad de la mesa y crea demasiadas excepciones. A menos que el juego vaya muy específicamente de algo, debes intentar huir de estos puntos. O sea, tienes que identificar los 2-3 tips de los que van tu juego y a eso sí darle, pero cuando tienes, como veis, 4 páginas de micro reglas o microsistemas, funciona mal, ¿no? Un microsistema podría ser el combate, pero ahí, pues mira, pues sí que tiene caras y ojos, ¿no? Pero aquí, como veis, tareas mentales, si quieres buscar algo, si quieres interpretar un sueño, si quieres rastrear, si quieres investigar, o sea, ¿por qué investigar y rastrear no forman parte de lo mismo? Al final, olvidaos, o sea, este tipo de cosas son las que, digo, lucha entre el aspecto clásico y el indie del juego. Y os digo que a mí me pasaba, yo soy un jugador clásico y muchas veces cuando voy a lo indie, pues a veces me cuesta ver, ¿no? Y hablando con gente, pues ese tipo de cosas son las que al final tienen problemas, ¿no? Porque esta es la típica cosa, ¿no? Como, no, daño de caída. Joder, ¿dónde estaba el daño de caída? Para cuando lo uso 4 veces al día, ¿no? O la llamada de Tulu con el Actum Tulu, ¿no? Es una tirada de paracaídas. Joder, ¿cómo se hacía el salto de paracaídas exactamente? Pues un poco pasa lo mismo, ¿no? Algo que se utiliza relativamente poco, ¿no? A lo mejor la interpretación de sueños puede llegar a funcionar, pero son microsistemas que al final aportan poco y para las pocas veces que salen en partida algunos de ellos, causa muchísimo conflicto y muchos más problemas de los que solucionan. Aquí tenemos todo el tema de la fuerza de voluntad, ¿no? Para conseguir éxitos automáticos, evitar fallos y tipo de cosas, ¿no? Eso tiene que ver con la fuerza de voluntad, el glamour y la banalidad, ¿no? Que son los 3 poderes principales de un changeling. Esta parte, igual que los otros digo, que es para solucionar tareas súper concretas y ya tienes un sistema de atributos habilidades, sabes que tienes que tirar atributo más habilidad contra una dificultad. Yo no, la creación de estos subsistemas como un subsistema de rastreo, ¿para qué? O sea, yo le pongo a rastrear X dificultad y me vale. Podría funcionar como ejemplo, quizás, pero no le veo la necesidad. Repito, a día de hoy. Y aquí, por ejemplo, tenemos la fuerza de voluntad, después tenemos el glamour, que podemos hacer uso con el glamour. Por ejemplo, invocar un cantrip de fantasía. Necesita un punto de glamour o el personaje necesita modificar parte del poder, ¿no? Aquí nos hablan de cómo tener glamour. Esto lo vamos a ver en la parte 3 de la reseña. Cómo se pierde glamour. Y esto es invocar la fantasía. Un changeling puede hacer que los humanos vean la fantasía mediante un elemento de glamour. Al final siempre dirán, hostia, qué trippy me he tomado, hostia, la noche de borrachera. Yo recuerdo, por ejemplo, un día, esto no está, me lo contaron, ¿no? Tenía un par de amigos bastante borrachos y se fueron a casa y uno de ellos, pues, se empezó a pegar contra un anuncio en la calle que pensaba que era un dinosaurio, ¿no?
pues cosas bastante malas. Yo, pues si habéis tenido probablemente entre 16 y 25 años, podéis entender perfectamente de lo que estoy hablando. Aquí tenemos las sendas de la Epifanía. Estos son pensaba que venían en el más tarde. Bueno, la Epifanía es como recuperar la Changeling, ¿vale? La Changeling tiene varias formas de conseguir la glamour, ¿no? De cosecharlo. Y aquí tenemos las sendas de la Epifanía, que tenemos la ensoñación, que es que básicamente inspiras a alguien en hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿ves aquí? Pues quiero inspirar creatividad, quiero promover confianza. Entonces, dependiendo de tú te dedicas a cultivar, a entregar la imaginación a un humano para que te alimente con su fantasía, por así decirlo. El éxtasis es crearle inspiraciones, ¿no? Los channes de naturaleza fábrica, al dejar que su naturaleza mortal se manifieste y sea inspirada. Vale, no, este es inspirarte a ti mismo, ¿vale? Esto es crear obras tú mismo, con lo cual te puedes llegar a alimentar. El saqueo, básicamente, es robarle la imaginación a otro, ¿no? Un plagio. El deleite... este, por ejemplo, pues sería asustar a alguien, ¿no? O crearle una necesidad. Y la rapsodia, que digamos que, pues, por ejemplo, es agotar y destruir en un mortal su glamour a cambio de crear una obra perfecta, ¿no? Pues, por ejemplo, pues puede ser a lo mejor un Bacon, un Van Gogh, un Kurt Cobain. Habitualmente quedan tan vacíos que su vida se acaba. Esta es una senda peligrosa, está prohibida. Y además tenemos que nuestro channeling tiene que estar especializado en una de ellas, ¿no? Como igual que en Vampiro Quinta tenemos la especialización en la caza, pues nuestros channeling pueden estar. Y la Rapsodia está bastante mal vista, aunque es muy muy potente, ¿no? Los juramentos son los juramentos que podemos hacer con los channeling. El tema de tratos y tal está muy metido en la mitología céltica y de las hadas que este juego coge la base, ¿no? Y cada juramento pues nos da distintas ventajas y otro tipo de y deberes. La banalidad, claro, la banalidad podemos usarla también a nuestro favor. Es negativa, nos provocará la muerte en algún momento, pero también nos puede salvar, ¿no? Digamos que puedes invocar la banalidad para evitar poderes, porque es, mira, sí, a lo mejor me estás intentando encantar con eso que me estás dando, pero es que son meros lacasitos, ¿no? Pues la banalidad es invocar la parte humana, la parte es cortar la fantasía, ¿no? Vuelvo a repetir, si jugáis a South Park, a los videojuegos de South Park, esto lo vais a ver muy claro, ¿no? Es el momento, por ejemplo, cuando estás luchando en unas peleas de South Park en el 2 y de repente, pues todo se para y dicen, oye, coche. Y todos se tienen que mover a la acera, el combate se para, pasa el coche y dice, dejad de jugar en mitad de la calle y tal. Eso sería invocar la banalidad, ¿no? Y aquí tenemos los distintos, cómo afecta realmente en el juego todo el tema de la banalidad. Bastante chulo. Las nieblas también nos afectan la banalidad. Recordad cuando muere nuestro yo quimérico. Realmente es que no muere, entra en una crisálida y el letargo. Y depende de la banalidad, pues será más fácil recuperar y volver a despertar. Y además podremos recordar más o menos. Invocar el otoño. Todos estos son los usos de la banalidad. Invocar el otoño es que literalmente podemos volvernos malos, ¿no? Puedes incluso destruir a un changeling con este tipo de poderes. Es algo bastante duro, ¿no? Aquí tenemos las búsquedas, ¿no? Sí, las búsquedas. Las búsquedas sirven para recuperar glamour o perder banalidad, otro tipo de cosas, ¿no? Nos metemos en el ensueño para buscar algo muy concreto y digamos que es una quest. La verdad, esto es bastante chulo. Las pesadillas... esto es una puntuación que tenemos, es un poder que tiene todo Changeling, que representa cómo se va a ir transformando el Changeling a medida que vaya entrando en el sueño. Y aquí tenemos el subsistema de combate con todos los males de Werewolf. Lo he dicho, como vemos, absurdo. A mí no me gusta el combate de Werewolf. Es excesivamente complejo para lo que quiere hacer. Y no complejo porque sea difícil, sino complejo porque es que se meten unos embolados terribles. Al final... todo el mundo de tinieblas funciona mediante una tirada de dados y
En vampiro es malo, en hombre lobo es terrible, en mago es peor y en changeling es igual de malo que en vampiro. ¿Por qué lo digo? Porque en changeling a lo mejor el combate no es lo primordial, ¿no? No es como en hombre lobo donde más se sufre. Y en mago, 20 aniversario, está sobre complicado. O sea, no se utiliza tanto, pero te has pasado 2 pueblos. O sea, tienes 4 páginas de resumen de maniobras. De resumen, no de maniobras. 4 páginas. En Hombre Lobo, que es un juego que va de combate, tienes menos. Pues en Changeling no llegamos a las 4 páginas, pero sí que llegamos a 2. Como vemos, tenemos un montón de maniobras que podemos hacer, dependiendo de lo que queremos hacer. La tirada, si queremos aturdir, si queremos cegar, si queremos cortarle el tendón a alguien. Y aquí viene el problema. El modo de resolución del combate en World of Darkness funciona de la siguiente manera. Primero tiramos para saber si impactamos. Tiramos tantos dados como nuestro atributo más habilidad. Y, por ejemplo, pongamos 7 dados. Conseguimos 2 éxitos. Bien, esos 2 éxitos se van a tirar a tirada de daño. Que el daño depende del arma y de otro tipo de factores, pero habitualmente del arma. Con lo cual tenemos que volver a tirar para confirmar éxitos, que habitualmente es a 7. Entonces, una vez que tengamos los éxitos del daño, el otro tiene que tirar para resistirlos. Pero no solo esto, sino que además podría llegar a haber tirado para esquivarlo. Con lo cual al final son 4 intercambios de golpes para lo que a lo mejor no quede en nada. Dentro de combates que para mí están mejor hechos, esto ya es que la parte de las contras, por ejemplo, en Ruthless Blades, me resulta frustrante. En Changeling es un dolor. Si habéis visto charlas recientes, no sé si lo he dicho en directo o lo he dicho en privado, fuera de micro. Pero el combate no puede ser rellenar la declaración de Hacienda. No puede ser aburrido. De hecho, un juego de rol nunca debería ser aburrido. Pero el combate no debería sentirse como un trámite que tengo que hacer porque en teoría es divertido. Y en Changeling, vuelvo a repetir, la parte social y de combate suele estar pareja. Porque es verdad, todo el tema de los duelos, las búsquedas y tal, el combate suele tener algún tipo de presencia, ¿no? El Hombre Lobo es terrible porque una parte importante del juego es el juego de naturaleza salvaje. Es que tienes que combatir. En Mago, pues puede llegar a ocurrir que no veas un combate nunca. Y en Vampiro habitualmente lo vas a tener. En Chandelier le pasa lo mismo que a Vampiro, habitualmente lo vas a tener. Entonces, esta sobrecomplicación para mí me es... O sea, yo entiendo que tienes que tener reglas de derribo y tal, y otro tipo de cosas. Porque, vuelvo a repetir, tiene un sistema crunchy y puede llegar a dificultar. Pero, por ejemplo, entre un culatazo y un ataque, no sé, me resulta muy difícil, muy difícil el tema del combate en Wolf. Yo cada vez lo llevo peor, sobre todo lo llevo mal desde la campaña que he dirigido Hombre Lobo en 2012. No puedo con él, ¿ves? Parte 4, resolución y daño. Y bueno, el sistema de daño además es terrible porque puede ser absorbido, depende de la naturaleza del daño. Las hadas no pueden resistir, por ejemplo, no pueden intentar resistir el daño hecho por hierro frío. Los niveles de daño son muy duros, o sea, tienes como 7 niveles de daño, en el que cada uno es peor que el anterior, es como un sistema viejo de Leyenda de los 5 Anillos, ¿no? En el que te van inutilizando. Savage Wolf peca un poco de lo mismo. Y no sé, no me termina de gustar, no me termina de convencer. Aquí tenemos las tablas de resumen de armamento y de maniobras. Y como vemos, le da una importancia bastante amplia, ¿no? Aquí tenemos el sistema de salud, ¿no? El daño físico, si es agravado, o es daño quimérico. Quimérico es que solo afecta a nuestra hada, no a nuestro cuerpo, con lo cual es fácil de curar. El daño físico afecta a nuestro cuerpo y probablemente también a nuestra hada, es provocado por la gente de otoño. El daño agravado es aquel que no podemos resistir de ninguna manera, que habitualmente es creado por algunas hadas o prodigios, ¿no? Por ejemplo, desechos tóxicos o hierro frío. Y aquí tenemos todo el tema del hierro frío, ¿no? La muerte, que pasa con nuestra muerte quimérica, muerte banal y muerte faérica. Muerte quimérica es cuando muere nuestro hada, pero nuestro cuerpo sigue vivo. Con lo cual, depende de nuestra banalidad, podremos o no renacer. Nuestra muerte banal ha muerto nuestro cuerpo, con lo cual el hada no. Y el hada se reencarnará, ¿no? Cogiendo y probablemente pueda acceder a los recuerdos. Y por último tenemos la muerte faérica, que es que ha muerto nuestro cuerpo y nuestra hada, o solo nuestra hada, pero la ha muerto para siempre. Ni volver a despertarse como crisálida, ni podrá reencarnarse. Bueno, las fuentes de daño, luego el daño de veneno, el daño de caídas, este tipo de cosas que cuando las necesitas en el momento de la verdad nunca aparecen en el libro. Pues eso.
La confusión tiene que ver un poco con el que se llama el síndrome Quijote, ¿no? Que dentro del juego, al menos en ediciones antiguas, ¿no? Que claro, el changeling, cuanto más, igual que coger la banalidad, te convierte en una persona que va a trabajar de 9 de la mañana a 8 de la tarde en una oficina, en un cubículo, perdiendo las ganas de vivir, pues a un changeling le puede pasar lo contrario. O sea, se puede meter tanto en la fantasía que, digamos, perder la realidad, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tiene que ver con el sueño sin fin, ¿no? Recordemos que en teoría las hadas tienen apegos a sus nidos mortales, ¿no? Y entonces todo el tema de arcade y tal le puede destrozar. Y bueno, aquí pasaríamos ya a la parte del capítulo 3, Luño, que será la parte final de esta trilogía de reseñas. Debido a que esta reseña dura bastante menos, algo más de media hora, junto con la anterior, que era una hora, podría hacer esto y que este vídeo fuera otra hora, pero he decidido dividirlo. Lo que pasa es que como va a ser otro vídeo de unos 30 minutos, calculo yo, entre 20 y 40 minutos, a lo mejor también sale esta semana. No lo sé, va a depender del tiempo que logre sacar. Por cuando estoy haciendo esto, ya en el fin de semana no me va a dar tiempo. Así que bueno, vamos a un segundo a la vista general. Bueno, lo dicho. Veremos el capítulo 3. Lo que no sé es si lo veréis a lo largo de la semana, el viernes o el sábado, o ya lo alargaré a la semana siguiente. Y una vez visto esto, veremos la conclusión de la trilogía de Changeling y haré unas conclusiones generales. Pero yo os digo que la parte de reglas para mí es lo más débil de Mundo de Tinieblas. He de reconocer que me gustan mucho los poderes, conceptualmente me gustan mucho los poderes en Changeling. El tema del disparate me vuelve loco. Me parece brillante. Y es un detector, lo que yo digo, detectores de malos jugadores, ¿no? Cuando la gente intenta estropear la fantasía que supone y la intencionalidad del sistema de disparates, funciona un poco como el sistema de pactos de mundo de hombre lobo, ¿no? En el que en teoría tú tienes que hacer un trato con el espíritu, te tienes que fiar de él, te tiene que enseñar el don y tal. O en vampiro, ¿no? Que en teoría ahí tienes que... Tú no puedes aprender disciplinas nuevas, sino que tienes que hacer experimentación con sangre, beber sangre de vampiros que sí sepan esa disciplina y tal. Eso la gente suele ignorar, ¿no? O el tema de los, por ejemplo, la paradoja, el paradigma y tal, que suelen ser conflictos jugador-director de juego, y muchas veces hace falta mucha comunicación, que Mundo Tinieblas la requiere, pero ese tipo de reglas que intentan meter elementos muy crunchies en unos elementos muy abstractos, como es el sistema de artes, que para mí es un sistema de esferas mejorado, en realidad, no permite efectos tan variados o tan customizables, pero tiene su aquel, pues puede crear conflictos. Así que, lo dicho, hablad mucho, cuando juguéis a estos juegos de Mundo de Tinieblas, hablad mucho de qué se puede hacer, cómo lo puedes hacer, intentar indicar un poco y no explotéis el sistema. O sea, que si realmente jugad al juego. O sea, que volar no sea decir en voz baja, quiero volar. No. O sea, que te tengas que poner una mochila que ponga jetpack y decir que estás volando y ese tipo de cosas. O sea, abrazad lo que os propone el juego y seguramente pues será mucho más divertido. Pero eso es mi opinión. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo con el fin de la trilogía de Changeling. Y una vez terminado eso, vamos a darle un poco de caña a Savage World, que hay bastante mandanga que hacer. Por lo demás, hasta otra.